Buenas tardes, vamos a empezar la charla que se incluye dentro de las jornadas hablando de sexo, identidades y género, me lo tengo que mirar, que comenzaron el viernes pasado con Gracia Trujillo y hoy vamos a continuar con Aitzol Araneta y Beatriz Jimeno para hablar desde una perspectiva más del activismo político y también desde una visión más vivencial, más personal. Primero va a comenzar Aitzol, que voy a leer un poquito brevemente tras su experiencia, licenciada en Empresas, máster en Sexología y Estudios de Género, coordinadora de la campaña Stop Transpatologización 2012, consultora del Parlamento Europeo, la OMS y demás organismos. Es también educadora, conferenciante y autora de varias cositas que aparecen en diversos libros. Actualmente trabaja en la Capital Europea de la Cultura San Sebastián 2016. Ella va a empezar, vamos a estructurarlo 20 minutos o 25 y lo va a enfocar desde su experiencia personal y, bueno, y lo que quiera ir dibujando con todas nosotras. Después de Beatriz Jimeno, voy a presentar también, es madrileña, viene del activismo social y del movimiento feminista, y aunque actualmente se encuentra trabajando desde las instituciones, también durante 5 años fue presidenta de la CNGTB. Además de todo ello, escribe, ha publicado 2 libros de relatos, 2 de novelas, 3 ensayos, 2 poemarios y también colabora en diversos diarios como Público y Cícara Magazine. Va a hablar desde su experiencia en el activismo LGTB. Entonces, como lo más interesante es lo que nos van a contar ellas, las doy paso y al finalizar esperemos generar pues, un encuentro de debate, de reflexión y os iré cogiendo yo, ¿no? Espero que queráis participar, lo interesante es eso. Pues nada, las doy paso a ellas. Gracias. Vale. Me has puesto esto delante que me he puesto ya atacada. Bueno, pues como bien ha dicho Jimena, bueno, lo primero, gracias a Jimena, que la conozco yo desde hace bastantes años, y a la colectiva Hipatia por extendernos esta maravillosa invitación. Además, este sitio es súper bonito, súper inspirador, así que con estas primeras palabras yo lo primero que espero es relajarme, ¿vale? Os voy a contar por qué estoy un poco nerviosa, porque bueno, después de toda la titulitis que ha dicho Jimena, es verdad que bueno, en los últimos años estoy quizás más acostumbrada a hablar desde un plano, bueno, quizás más profesional, más desde la epistemología científica, sexológica o bien como técnica de igualdad. Pero bueno, me pareció interesante la propuesta, ¿no? De quizás hablar pues también desde el plano más vivencial, porque bueno, muchas veces, yo considero que no son muchas las ocasiones donde se puede escuchar a una persona trans, en este caso, bueno, pues quizás hablar de su propia experiencia, ¿no? Y quizás desde hace un tiempo estoy un poco desentrenada en hacerlo, porque quizás lo hago en otros foros, ¿no? Pues estoy como sexóloga, estoy en un consejo consultivo de la OMS alrededor de cuestiones sobre la patologización trans, que no sé si sabéis lo que es. Por si acaso me he traído aquí una presentación, por si luego queremos entrar en ese debate, pero bueno, hay un proceso de revisión del Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, yo últimamente digo que mi pequeño grano activista lo invierto ahí, ¿no? Aunque, sinceramente, luego me doy cuenta de que no es del todo cierto, ¿no? Ahí en el cartel pone activista trans, y bueno, podría poner también muchas otras cosas, pero bueno, es que soy activista trans como muchas otras personas, porque quizás estamos haciendo, sin darnos cuenta, activismo continuamente, ¿no? Activismo continuamente en el momento en el cual, pues yo por ejemplo entro a trabajar en la oficina de la Capital Europea de la Cultura y bueno, pues y una chica me pide, pongo un ejemplo, me pide el canvas y le digo que no tengo y me pide otra cosa y le digo que tampoco tengo porque yo no uso ni lo uno ni lo otro, ¿no? Por ejemplo, ya con este tipo de cosas, o
continuamente, bueno, pues quizás saliendo del armario cómodo, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños gestos que quizás comparados con una actividad frenética que tuve hace algunos años dentro del activismo social, bueno, pues pueden parecer cositas muy pequeñas, pero sin embargo no dejan de ser gestos activistas, ¿no? Y también, bueno, pues el tema de contar quizás un poco desde la vivencia personal es también porque últimamente me encuentro, bueno, yo tengo bastante contacto con la Asociación de Familias de Menores Transexuales, Crisalis, por ejemplo, y me encuentro que tanto las madres y los padres como, por ejemplo, en un taller que hice con adolescentes, más allá del plano teórico, cuando se enteraban de que yo también pertenezco a, bueno, pues a este colectivo, ¿no?, tan diverso, bueno, pues también demandaban, ¿no?, alguna especie como de cercanía en el trato personal, en compartir experiencias y en compartir vivencias. Y bueno, y eso básicamente pues me lleva a la cuestión, ¿no?, bueno, pues de que no hay tampoco ni muchos referentes, ni, bueno, ni muchas opciones de identificarte ni en los más media, ni en medios más minoritarios, ni con gente que hable abiertamente quizás de este tipo de experiencias, quitando, bueno, o sea, exceptuando como un par de casos, ¿no? Entonces, bueno, y como bien decía, pues el activismo en algunos casos lo tenemos que hacer, pues tanto en mi caso quizás en mi experiencia laboral, ¿no? Por poner una anécdota, el año pasado yo cambié de trabajo, empecé a trabajar en la Fundación de la Capital Europea de la Cultura, que es un ambiente así como muy bohemio artístico, donde este tipo de, ¿no?, la diversidad sexual, lejos de ser un hándicap, bueno, pues es un valor. Pero en mi trabajo anterior, bueno, pues me encontré con la situación de que, por ejemplo, mi jefe, que es gay, bueno, que era gay, ya no es mi jefe, sigue siendo gay, pero no es mi jefe. Bueno, pues, bueno, él llegó el momento de, bueno, en ese momento esta organización, esta empresa pasaba por una situación bastante complicada, ¿no?, ERES, despidos, bueno, y llegó el momento, por ejemplo, de renovar mi contrato, ¿no? Estoy hablando de finales, bueno, de mediados de 2014. Y entonces, bueno, me junto en una sala y, bueno, pues aquí toca, ¿no? A ver, me va a hacer un repaso, ¿no?, de me evaluará y en base a eso me dirá, pues si sí o si no, porque una cosa como que no está para echar muchas flores, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que hizo fue decirme, bueno, ya me he enterado. Y dije, vale, ¿ya te has enterado? Me dijo, pues ¿de qué te has enterado? Porque igual yo no me he enterado. Ya me he enterado de lo que hay contigo. Y digo, vale, ya se ha enterado. Bien. Digo, vale, ¿y? No sé, ¿me puedes explicar un poco más? O... no, pues que ya he encontrado en Google toda la información que hay sobre ti. Digo, bueno, yo ni pensaba, joder, pues ya he tardado, ¿no? Porque después de no sé cuánto tiempo aquí trabajando, se le ha ocurrido mirar en Google. Digo, vale, muy bien, ¿has encontrado información en Google? Me dice, sí, ya encontré información en Google y quiero que sepas que durante los últimos 3 días he estado pensando sobre si continuar contigo o no. Vale. Digo, bueno, ¿y por qué has estado pensando a raíz de lo que has encontrado en Google si continuar conmigo o no? Porque a mí hay algo que no me cuadra. Digo, porque punto número 1, si has encontrado en Google algo, es porque yo le he pedido a Google que no lo borre. Con lo cual, estoy haciendo básicamente una afirmación política de que lo que se encuentra en mí en Google, yo personalmente lo valido, es mi
diciendo es que a partir de cierta información que has encontrado sobre mí en Google, mi trabajo o el desempeño de mi trabajo, que es por lo que en principio nos íbamos a reunir aquí, pasa a un segundo plano. Bueno, es que yo quiero que sepas que tienes, bueno, pues un trabajo donde das una imagen de la organización, un trabajo de cara al público y, bueno, he estado reflexionando sobre si eres la persona adecuada o no. Le dije, vale, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar algo de mí en Google o en la máquina del café encontrar y hablar con compañeros acerca de con quién viven, lo que hacen con sus hijos, con quién ligan o con quién se están emparejando? ¿Me puedes explicar por qué estás estableciendo esa diferencia y por qué dices que en mi caso invalida un trabajo no solo de cara a nivel interno de esta organización, sino de cara al trabajo que puedo desempeñar, bueno, pues siendo imagen de esta organización? Le digo, porque claro, si nos vamos a poner a ese nivel, mira, o sea, creo que te estás encontrando con alguien aquí que desde luego no va a permitir, no sé qué tipo de metamorfosis está ocurriendo ahora mismo, pero mi cara es la misma, mi cuerpo, hasta lo que has llegado a ver, es el mismo y mi presencia es la misma, con lo cual creo que lo único que corresponde aquí es valorar mi trabajo. Me dijo, no, es que he estado pensando 3 días, pero bueno, he decidido continuar contigo. Digo, vale, muy bien, me parece muy bien y creo que es la toma de decisión. Si quieres pasamos a mi evaluación del desempeño, pero desde luego creo que era la respuesta que cabía esperar. Sin embargo, te quiero decir una cosa, si tú en este momento te encuentras a una persona que quizás no está tan empoderada como yo, que igual tiene más miedo de dar la cara que yo, o que tiene miedo y va a hacer todo lo posible por borrar rastros sobre, bueno, lo que han sido las particularidades de su vida, en este caso de transexualidad, quiero que te des cuenta de que si esa persona no tiene una actitud de precisamente cuestionar esta conversación, pues quizás la estás hundiendo, la estás machacando y que además, según la actitud que veas, yo no sabría responder si con esa persona continuarías o no. ¿Vale? Eso es un ejemplo de algo que me ocurrió hace un par de añitos en el trabajo, ¿no? Por eso digo yo que como que al final, pues el dar la cara tiene este tipo de cosas, que esto también es también hacer activismo, ¿no? Haces activismo a este nivel, haces activismo cada vez que, no sé, alguien intenta llegar contigo. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual pues tienes que dar ciertas explicaciones o salir del armario. Y también salir del armario, que es un término que yo no lo asocio tanto al tema trans, pero bueno, para que nos entendamos todos, ¿vale? Y bueno, al final, pues estás haciendo activismo frente a quizás a una idea estereotipada de lo que puede ser una persona transexual, ¿no? Al final, creo que todos tenemos una idea de lo que el común de los mortales piensa cuando piensa en una persona transexual, ¿no? Al final, estamos hablando de que puede haber una narrativa trans, ¿no? O esas biografías trans que al final se convierten en una narrativa única por la cual una persona, bueno, pues que según su análisis genital o cómo fue asignada al nacer, según sus genitales o por sus cromosomas, que son una cosa que nunca se ve y siempre se mencionan, yo no lo entiendo, pero bueno, ahí está. Pues, bueno, primero nunca será un hombre o una mujer de verdad, pero pasará por un recorrido de, eso sí, siempre cuando sea mayor y por elección o capricho, pasará por cierto tipo de procesos médicos, quirúrgicos y por una famosa intervención que es la mal llamada intervención de cambio de sexo, ¿no? Bueno, luego la realidad nos demuestra que ni esa narrativa es única,
ni esto sucede en el 100% de los casos, ni que todas las personas evidentemente transexuales son otra cosa asociada a prostitutas, aunque evidentemente tengamos serias dificultades a la hora de afrontar el mercado laboral, por qué no decirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también en el discurso que se utiliza a la hora de utilizar cierto lenguaje, pues también se reconstruye una y otra vez ese mito, ¿no? Esas palabras como cambio de sexo, o es un biohombre, o una biomujer, o es genéticamente hombre o genéticamente mujer, ¿no? Son al final discursos importados también de cierto espectro científico, de cierta parte de la ciencia médica, que también se utilizan en espacios, en nuestro hablar común, pero también en ciertos espacios feministas. Yo esto lo he escuchado, ¿no? En las jornadas feministas estatales de Granada, la gente hablaba de biohombres y de biomujeres. Entiendo que quieren hablar del concepto del obvio de Foucault, pero sin embargo quizás la traducción que hacía mucha gente en ese espacio era precisamente de esos factores biológicos que nos determinan como hombres y como mujeres, ¿no? En eso que llamamos sexo o sexo biológico, ¿no? A mí me gusta mucho este cartel porque pone hablando de sexos, identidades y género, ¿no? Sexos. Yo soy sexóloga, ¿no? Y la raíz de la palabra sexo es la palabra sexare, que es diferenciar. Diferenciar al final, todos y todas nos diferenciamos las unas de las otras, los unos de los otros. Porque al final hace referencia a quién eres tú, a qué es lo que te diferencia de los demás, a cuál es tu identidad, ¿no? Hace referencia a eso. Y sin embargo nos encontramos también con esa batalla constante de, pues que nos habla del sexo, cuando quieren decir genitales, que ya tienen su propio nombre, cuando quieren hablar de cromosomas, y que eso determina lo que tú eres. Bueno, pues es, no sé, muy rocambolesco, pero es una metonimia también que muchas veces, una y otra vez, solemos hacer y solemos utilizar este discurso hegemónico imperante sin darnos cuenta, ¿no? A ver, ¿qué más os lleva? Y bueno, en cierto sentido, esa narrativa, esa imagen de lo trans única, también es, pues quizás por una ignorancia, ¿no? Porque los sexólogos hablamos en los momentos en los que sexamos, ¿no? Con un vistazo podemos, en milésimas de segundo, identificamos a las personas que vemos en dos categorías, ¿no? Hombres y mujeres. Quizás sin darnos cuenta de que quizás nuestra opinión o nuestra identificación es un proceso que se tiene que validar con la vivencia de la otra persona, ¿no? Yo de ti puedo decir, yo veo una chica, pero si yo no te pregunto, en realidad nunca voy a saber si tú eres una chica o no, ¿no? Bueno, pues quizás esos procesos, el no darnos cuenta de que hacemos eso constantemente en base a caracteres sexuales secundarios, en base a, evidentemente, cuando nacemos al sexo legal que nos asignan en base a nuestros genitales, pues es una cosa que hacemos constantemente y que no nos damos cuenta. En este caso, pues las personas que no conforman ciertos estándares en cuanto a caracteres sexuales secundarios, en cuanto a sus comportamientos, roles, en cuanto a sus genitales, evidentemente pues caen o podemos caer en un saco roto, que luego, como vemos, tiene implicaciones serias, pues bueno, a nivel de, pues ya te digo, papeles, posibilidades de encontrar trabajo, afrontar procesos de discriminación cuando vas al médico, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi caso tengo un médico de cabecera que siempre, bueno, la verdad es que es casi de las únicas personas, pero siempre me trata en masculino. Sí, con ese.
Digo, joder, con lo mona que yo tenía en los pues el hombre me ve monísimo. Pero siempre me trata masculino. Y es alguien que sistemáticamente se ha entorpecido, bueno, cualquier paso que yo quisiese dar en el ámbito sanitario. Ahora mismo, bueno, evidentemente, yo de la sanidad, ahora mismo, una vez que he conseguido hace ya bastantes años cambiar todo el tema de papeles y que evidentemente por mis caracteres sexuales secundarios, por mi voz, por mi aspecto, quizás no me encuentro con discriminaciones tan evidentes, a no ser que yo abra mi boquita y empiece a cantar porque no tengo nada que ocultar, ¿no? Pues desde luego que a nivel sanitario también te encuentras con, bueno, pues con torpedeos por todos los lados, ¿no? Primero, entender quién eres, punto número 2, entender que, bueno, esto, que como que ya se le pasará, ¿no? Punto número 3, pues como lo que me ocurrió cuando yo tenía 18 años, bueno, 20 años, que mi médico de cabecera dijo que me daría el nombre de un especialista, no sé si soy especialista de qué, pero especialista, y tardó 2 años en dármelo, porque tuve que pagar la carrera, y me Erasmus, volver, licenciarme, ¿no? Y entonces, claro, me dio el nombre del especialista, pero para entonces yo ya había buscado todo lo que tenía que hacer. O sea, a qué especialistas me interesaba recurrir, a quién no, y desde luego tenía muy claro que si me iba a poner enfrente de un psiquiatra que lo hice, para empezar el proceso de reconocimiento a nivel de papeles, pues que me iba a exponer a, bueno, a cosas que pueden parecer de chiste, pero que se siguen haciendo, que, bueno, cuestionar quién eres en base a si te gusta, no sé, poner flores o jugar al fútbol, cazar leones o dedicarte a la pintura, ¿no? Cuestiones que aparecen en este tipo de test y que luego más adelante también, además, se escucha por parte de ciertos profesionales 5 minutos ya, o si no contarle la mitad. Bueno, luego me preguntáis. Y bueno, básicamente... Joder, negativo, ¿no? Pero os quiero decir una cosa. A ver, es verdad que, primero, estamos hablando, yo misma veo, porque conozco a muchísima gente en el activismo internacional que realicé con la campaña Stop Transpatologización, conocí a gente trans súper diversa, con muchísimo background, no sé, o sea, a nivel social y cultural muy distinto, pero bueno, quizás sí que somos personas que nos enfrentamos en el día a día a, bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Como otros muchos colectivos, a dificultades, a bastantes dificultades, pero lo que yo puedo llegar a decir es que una persona trans puede llegar a ser feliz, que puede llegar a ser bastante feliz o muy feliz, y que desde luego, bueno, si yo con este testimonio o estos testimonios o ayudando a los niños y las niñas y sus familias con niños y niñas trans, puedo aportar algo más allá de mis conocimientos o mis estudios, pues es aportar eso, que a alguien, a pesar de las dificultades, que puede llegar a ser feliz y que, bueno, que una persona trans no tiene que estar abocada a un destino triste o a un destino negro o lúgubre, sino todo lo contrario, ¿no? Que pueda haber un destino con esperanza, con color, y que yo desde luego también, si doy la cara tranquilamente con esto, es porque creo que en mi caso poco a poco lo he conseguido, lo voy consiguiendo, lo conseguiré, ¿no? Hasta que mi vida termine, y bueno, y que si puedo pues ser un pequeño referente para las generaciones venideras, pues que bienvenido sea, y que nada, que luego espero las preguntas, ¿vale? Muchas gracias.
me quedan 4 minutos, ¿vale? No, luego si queréis, a ver, he mencionado cosas sobre ya... bueno, no he mencionado el tema del sistema educativo, el tema de las leyes, pero bueno, quizás que en eso podemos profundizar más tarde. Yo he traído una presentación, quizás con algunas pequeñas pinceladas sobre cuáles pueden ser las claves de las cuestiones trans a nivel, bueno, pues a nivel legal, a nivel de cómo está el marco legal en el Estado español, cómo está a nivel internacional, cómo están los procesos a nivel de catálogos internacionales, porque bueno, ya sabéis que a día de hoy la transexualidad en este caso está metida en los manuales internacionales, bueno, tanto de la OMS como en el manual de los psiquiatras americanos, ¿no? Está certificado como una condición. Entonces, bueno, si luego hay preguntas a ese nivel, pues yo tengo aquí mi pequeño PowerPoint, mi pequeña presentación, por si alguien quiere saber algo más o preguntar algo que no le haya quedado claro. Pero bueno, no sé si como una primera intentona de contar así pinceladitas de, bueno, pues de mi propia vivencia, pues me quedo con esto, con el tono positivo, sí, por decir, ¿vale? Es que me han dicho... Sí, ya está. No lo pongan mucho, les Pues buenas tardes, noches. Y nada, pues también encantada de estar aquí y encantada, ¿no? Estas cosas son las que me compensan yo qué sé, de mi estancia ahora en las instituciones, que es durilla y que para una persona que lleva toda la vida en el activismo social, LGTBI, pero no solo el LGTBI, también en el activismo por la diversidad funcional y en el activismo social, pues la verdad que el corsé institucional a mí se me hace duro, ¿no? Así que bueno, me encanta cuando tengo oportunidad de ir a una charla y no tener que estar soltando un discurso medido, ¿no? Bueno, entonces, desde mi experiencia, desde el activismo, pues os voy a contar y también os contaré anécdotas, ¿no? Como dice Aichole, cuando una es activista lesbiana, no sé, la vivencia de los activistas LGTBI es muy diferente, o sea, son letras, yo podría hablar, pero son letras, ese conglomerado LGTBI, cada letra es una identidad diferente, son situaciones muy diferentes, son identidades muy diversas y las posiciones que ocupa cada una de las letras, es decir, las personas que se adscriben a una de esas letras en los espacios materiales, simbólicos de la sociedad, en los espacios educativos, en los espacios políticos e incluso dentro de los propios colectivos LGTBI es distinto, ¿no? Es una posición distinta. Yo soy en ese sentido muy poco queer, en el sentido de pensar que es posible en algunos aspectos y en otros no. Y en muchos aspectos tenemos muchas cosas en común, en otros aspectos, y sobre todo hay momentos históricos. Yo creo que en los momentos históricos en los que la presión es muy fuerte, nos unimos en nuestra común opresión, ¿no? El sistema de dominación era común para las personas LGTBI o tenía rasgos comunes en algún momento. Cuando la presión se relaja, es evidente que se relaja, pero no se relaja de la misma manera para todos, ni todos estamos en el mismo sitio, ni sufre lo mismo en la escuela. Puede sufrir lo mismo, en cuestión de sufrimiento, aquí no se hace un ranking, quién sufre más, quién sufre menos, pero generalmente se sufre o se vive las discriminaciones tienen características distintas, ¿no? No es cuestión de hacer, como digo, ver a quién le duele más que le acosen en la escuela, pero los acosos son diferentes y por tanto la manera de combatirlo pues a veces es diferente, ¿no? Pero bueno, en el caso de las lesbianas, yo el activismo, yo por ejemplo ahora en Podemos estoy
que tanto soy la responsable de igualdad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y estoy en el grupo de feminismos y luego el otro grupo LGTBI, ¿no? Pues son espacios completamente distintos, ¿no? Y a mí me resulta, teniendo en cuenta además que mi activismo ha sido también feminista toda la vida, me resulta un poco esquizofrénico estar en ambos espacios. En el LGTBI, por una parte, me siento mucho más cómoda, y hay cosas que son obvias para mí y para todos los compañeros y compañeras LGTBI que no hay que discutir. En cambio, en el espacio feminista, desde el minuto 1, cada mes o mes y medio, tengo que explicar por qué alguna compañera feminista de las diferentes responsables de igualdad de los municipios de la Comunidad de Madrid, de los pueblos, de las ciudades, que siempre dicen, cuando digo no sé qué soy lesbiana o viene una compañera lesbiana, siempre hay 2, 3, 5 que dicen ¿y por qué tienes que decir que eres lesbiana? Siempre. Cosa que obviamente en el lado LGTBI afortunadamente nadie me dice, ¿no? Pero en el espacio feminista siempre tienes que decir, intentar explicar, y siempre hay alguna un poco más cabezota que dice, pues yo no entiendo, no veo que tengas que decirlo, porque a mí me da igual. Bueno, no te da igual. Si me estás preguntando por qué tengo que decirlo, es que no te da igual. No digo que tengas mala intención ni que seas lesbófoba ni nada de eso, pero no te da igual, puesto que sí, te está interpelando, ¿no? De alguna manera, diciendo porque ya siente algo, lo que sea, cuando yo digo, o viene una compañera nueva y digo, viene fulanita, que es lesbiana, o bueno, yo ya una vez que lo diga no tengo que estar diciéndolo siempre, pero sí, la verdad es que una de las características del activismo lesbiano es que efectivamente la salida del armario no se acaba nunca. Es posible que se acabe en un futuro muy lejano, realmente, pero eso exactamente igual, pero no se acaba nunca, ¿no? Y tienes que estar constantemente saliendo del armario cada día, si quieres mantener, el activismo y esa idea de ti misma que quieres mantener, ¿no? como activista lesbiana y no pasar por heterosexual. Porque evidentemente cuando tú no dices el problema por lo que tienes que decir que eres lesbiana, es que si no dices que eres lesbiana, es que eres heterosexual. O sea, no es que da igual, cuando da igual, te da igual, pero eso por ahora no está ocurriendo. Que la gente pueda pensar que eres lesbiana, bisexual, transexual, o que no da igual. O sea, si no eres lesbiana, eres heterosexual, ¿no? Entonces cuando dicen eso de ¿por qué te etiquetas? Es que si no te etiquetas bien, te etiquetan mal. Y eso, pues a una activista no le gusta. Y además no me gusta personalmente, o sea, personalmente me daría igual a estas alturas, ¿no? No es una cuestión de prurito, de no quiero que piensen que soy heterosexual, no. Es una cuestión de estar luchando para que la presunción de heterosexualidad pues no se extienda de la manera que se extiende, o sea, no sea la única opción para la gente, ¿no? Entonces, claro, no se acaba nunca, tienes que salir pues todo el tiempo. Llegas a una nueva oficina y en cuanto no lo dices en un día, es que ya te van a preguntar que si tienes novio o marido. Siempre, o sea, eso es algo así, o te callas, y la alternativa es el silencio. O sea, mientras todo el mundo habla de dónde ha estado el fin de semana con su novio o marido, y habla de sus ligues, y habla de la máquina de café, y habla de que fulanito quería ligar conmigo, o no ligué, o fui a la disco y no sé qué, pues tú, silencio. O bien dices, no, yo es que soy lesbiana. Entonces, claro, yo soy de las que, sé que resulta un poco en plan americano, ¿no? Pero es cierto que yo lo digo nada más llegar. O sea, yo digo, hola, soy lesbiana. Sé que es claro, pero es mucho más cómodo. Y no lo digo por hacerme nada, pero de verdad, o sea, no, lo digo porque es la manera de que ya nunca me vayan a preguntar por ningún nombre. Eso está claro. No es que me vayan a preguntar por una novia, porque no se atreve, pero bueno, ya por lo menos el tema del novio. Y hay que decir de todas formas que quiero decir que los armarios, ¿no? El armario, que es ese dispositivo normalizador que es un dispositivo político, o sea, el estar dentro o fuera del armario, el armario es un dispositivo político de una potencia enorme, ¿no? Y las personas LGTBI luchamos por destruir el armario, porque nadie
luchar por salir del armario, ni a nadie le puedan meter a la fuerza en el armario, ni nadie tenga que vivir aterrado en el armario. El armario es un sitio oscuro y donde se está mal, ¿no? Porque cuando uno está dentro del armario, siempre está amenazado, porque alguien abre la puerta del armario. O sea, si tú estás dentro del armario y estás dentro porque no tienes valor para salir, estás viviendo con miedo y estás aterrado pensando en que alguien te puede sacar del armario, alguien te puede ver con alguien de la mano, en actitud no sé qué. O sea, alguien puede descubrir que tú realmente no eres lo que se supone que tiene que ser todo el mundo, ¿no? Entonces el armario es un dispositivo disciplinario pues muy horrible, ¿no? Y entonces se trata de destruir los armarios. Pero los armarios no son sitios, o sea, los armarios no son sitios donde uno esté seguro, es lo que quería decir. Y digo, bueno, estoy dentro del armario, ya estoy tranquilo, seguro que no me... No, claro, si fuera así, pues bueno, sería injusto, pero no, el armario como dispositivo disciplinario lo que determina es que lo que está fuera del armario es lo legítimo, lo, entre comillas, normal, lo aceptable, lo que tiene derecho a vivir una vida bien, una vida buena. Y lo que está dentro del armario es lo inaceptable, es lo que no tiene derecho a acceder a esa vida buena, ¿no? Entonces, en el armario no quiere decir, estar en el armario no quiere decir estar en el secreto. Muchas veces en el armario te meten aunque no quieras, muchas veces todo el mundo, los armarios tienen las puertas de cristal, todo el mundo sabe, en general hoy día, vamos a ver, cuando todo el mundo sabe, el armario es un mecanismo de sospecha, ¿no? Muchas veces en espacios cerrados todo el mundo sabe lo que pasa con fulanito, pero simplemente se usa el armario para que no se diga, que fulanito no se sienta o fulanita, no se sienta seguro y feliz, ¿no? O se sienta normal. Siempre se dice, cuando alguien, vamos a poner un chico, cuando alguien no menciona nunca a su pareja, ni si liga, ni si no liga, ni si tiene novio o novia, nada, todo el mundo sospecha es que está ocultando algo, y ese algo es pues que es gay, lesbiana, entonces, y al final todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo comenta, pero no se atreven a salir del armario, por tanto están usando eso contra esa persona. Los armarios son de muchos tipos, no solo son contra gays, lesbianas, tal, ¿no? Los armarios son instrumentos, como he dicho, disciplinarios. Por ejemplo, en el tema feminista, que yo soy activista feminista, pues el armario también, el armario de las mujeres que no son madres, que no quieren ser madres, ¿no? Todo el mundo siempre da por hecho la presunción de que todas las mujeres quieren ser madres, y siempre te preguntan, la pregunta es ¿cuándo vas a tener niños? Y nadie dice no, jamás. O sea, yo nunca he visto una mujer que diga jamás. O sea, o sea, es otro armario, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad está pretendiendo mostrar que lo normal, lo aceptable es que las mujeres, pues si no tienen hijos, los quieran tener, y si no, por lo menos demuestren, o sea, será porque no pueden, porque no han tenido tiempo, pero siempre van a querer, es lo ideal, ¿no? O nadie dice, no voy a tenerlos jamás, ni jamás, ni qué horror, qué espanto. Yo eso nunca lo he visto, ¿no? Y por tanto, es decir que hay muchos tipos, pero hay muchos que dicen qué horror, qué espanto, jamás, pero no lo dicen. Entonces, ¿y eso qué ocurre? Pues que impide que una postura personal, que sería política, una actitud, una identidad, que puede ser, vamos a poner la identidad de no madre, igual que una actitud de la madre, ¿no? de la identidad femenina, una sería la madre, una identidad femenina, pues otra identidad femenina, que sería no madre, pues impide que eso se visibilice. Y es a costa, para que no se visibilice, no haya gente que lo tome como modelo y no se extienda por ahí, que es una postura tan legítima como la otra. Pues eso es lo que pasa con los armarios, ¿no? Que hay muchos tipos de armarios, no solo el LGTBI, pero los armarios hay que romperlos, por eso hay que decir, pues no jamás que horror niños, o si soy lesbiana, o lo que quiera que sea, que te quieren meter dentro del armario, pero es cansado, ¿no? Es cansado, a veces da miedo, es cansado. Claro, tienes que salir todo el rato, tienes que salir pues, en las oficinas cuando te preguntan, te subes a un taxi, el taxista te da conversación y bla, 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 y una cosa lleva a otra, y ya salió el marido, el novio, y tú pensando, se lo digo, que más da ese taxista, pero al mismo tiempo el activista que llevo dentro, pues dice, venga, díselo, porque es justo aquí donde tienes que hacer activismo, ¿no? Que tu familia ya lo sabe. Y tú feminista y en tu partido
vas al ginecólogo, siempre te pregunta cuándo ha tenido relaciones sexuales, y él está preguntando relaciones sexuales de penetración, ¿no? O sea, es todo lo que el ginecólogo entiende, esa pregunta te la hace y ya. También podría ser heterosexual sin penetración, pero eso no se le ocurre al ginecólogo. Entonces, es un constante, tienes que decirlo al ginecólogo. Tienes que decirle, no soy lesbiana, tengo relaciones sexuales, pero sin penetración. Ahí podría ser lesbiana con penetración, pero tampoco se le ocurre al ginecólogo. Es todo un lío y es muy pesado y no siempre una tiene ganas, ¿no? Y tal. Pero bueno, eso es, hay que romper el armario. Hay que estar constantemente. Y a las lesbianas nos pasa una cosa muy curiosa, que no les pasa a los gays. A los gays la obsesión es sacarles del armario. A las lesbianas la obsesión es meternos. Por eso los gays, por eso el mecanismo de, digamos, no sé, como hacemos activismo, pues es distinto también, ¿no? Las lesbianas nos sacan del armario solo porque, claro, una mujer lesbiana es una mujer que no necesita, en principio, aunque esto es todo simplificándolo, pero desde el punto de vista heteropatriarcal más extendido, una mujer lesbiana es una mujer que amenaza el heteropatriarcado, ¿no? Que lo amenaza de alguna manera, no lo necesita, se pone en otra posición y, por tanto, y entonces, pues eso significa una amenaza. Entonces, la mujer, el lesbianismo solo se puede mostrar en contextos de criminalidad o cosa horrible. Habéis visto que fácil se menciona que alguien es lesbiano cuando se está juzgando a alguien. Ya lo vimos con el caso de Vázquez, pero lo acabamos de ver ahora con esto de la que ha matado en León, ¿no? De Carrasco. Ya estaban hablando de que ya había muchísimas lesbianas y al final, pero da igual, eso lo tienen que mencionar, que sería lesbianismo, que sí, ahí había un crimen y había lesbianas, eso ahí se puede mencionar. Se puede ver, desde luego, la pornografía patriarcal, o sea, ahí hay montones de lesbianas, me río porque es lo menos parecido a lesbianas que hay en el mundo, pero eso según la pornografía son lesbianas, pero ahí sí, porque son mujeres que las nombras como lesbianas y las puedes controlar, ¿no? Mediante una pornografía machista, etc. Ahí sí hay lesbianas. Pero si en un contexto normalizado, todo, cuando digo normales, entre comillas, pero bueno, normalizado, legitimado socialmente, con naturalidad, decir que eres lesbiana, eso te lo borran. Entonces, eso te lo borran. ¿Por qué? Porque, claro, eso es lo que resulta peligroso. Y a mí me ha ocurrido muchísimas veces, y lo comentamos pues, muchas compañeras, que cuando tú estás hablando de, bueno, pues no sé, diputada, yo qué sé, algo que suene bien desde el punto de vista social, escritora y tal, y yo siempre digo lesbiana, pues eso nunca me lo ponen. Y yo digo, ¿por qué ha desaparecido lesbiana en esta descripción que aparece todo lo que yo diga, menos lesbiana, ¿no? Eso te lo borran. Y claro, ellos siempre te dicen por respeto. ¿Respeto de qué? O sea, te lo dicen, o sea, si justamente lo estoy diciendo, no es respeto, es armario, es armarizarte, aunque tú no quieras. Y no es respeto, es invisibilizar el lesbianismo, ¿no? Entonces, me pasa muchísimo. Y bueno, pasa muchas veces en los periódicos. Yo me dedico, pues cuando, no sé, alguien conocido no sé, es que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Porque no lo tenía pensado, pero pasa muchísimo que son capaces de, alguien muy conocido, una actriz, por ejemplo, que no me acuerdo de nadie, pero hace poco me pasó que llamé a un periódico a protestar. Pues una actriz que, pues yo no sé si un caso tan flagrante como el de Jodie Foster, ¿no? Que echó una charla, o sea, para decir que era lesbiana y tal, y en los periódicos apareció, y en muchos de los periódicos realmente no se entendía lo que pasaba, porque no querían mencionar, o sea, ya estaba allí, no sé si fue los Oscars, los premios, y ya estaba, sí, algo así, ya estaba mencionando que ella, que gracias a su pareja, y era una mujer, y todo el mundo entendió, bueno, entendió con razón, que era la salida del armario de Jodie Foster, que por otra parte, como he dicho, todo el mundo lo sabía, no es el caso ejemplo de armario de cristal, pero bueno, todo el mundo, pero no se podía mencionar. Bueno, por fin sale Jodie Foster, dice mi pareja, no sé qué, bla, 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 y en los periódicos al día siguiente y agradeció a su amiga Mary Pinches, no parecía y bueno, yo siempre llamo para protestar, ¿no? Porque es un intento de, bueno, Jodie Foster pues es una triunfadora, es femenina, es guapa, es actriz, tiene tal, y es lesbiana, ¿no? Entonces, en esa persona, el lesbianismo, pues intenta desde todos los puntos de vista borrar, ¿no? Y como digo,
digo, cuesta mucho hacer que los periódicos lo entiendan y lo pongan como algo positivo, porque la resistencia es a normalizar en ese sentido. Como decía al principio, bueno, las famosas letras LGTBIQ, ahora también DS, y somos LGTBIQDS. ¿Por qué no las dices? Lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer y diversos sexuales. Yo, bueno, dudo mucho que esto pueda llegar mucho más lejos. América Latina tiene más letras. Sí, son travestis, transexuales, transgénero. Aquí hemos tenido unas discusiones, no yo, pero las personas trans somos más prácticas, como he dicho, personas trans, me han dicho ellas, ¿no? Pero bueno, en América Latina hay travestis, transexuales, transgénero. Aquí ha habido grandes discusiones sobre si se llamaban transexuales o transgénero. Travestis aquí no se usa, pero bueno, en América Latina es otra categoría, ¿no? Entonces, pero realmente yo, mi experiencia es una experiencia en la que hemos tenido problemas en el activismo cotidiano, ¿no? Entre todas las identidades. No es una convivencia fácil y, como decía al principio, depende de los momentos, pues ha sido más fácil que otros momentos. Yo creo que ignorar que la posición de un hombre gay, de un hombre trans, incluso de una mujer trans, es diferente, la posición que ocupan socialmente y todas las oportunidades, las opresiones, el modo de opresión. Como he dicho al principio, no se trata de medir si la opresión es mayor o peor, si sufres más, no, se trata de que es distinta, que se usan otros mecanismos y por tanto las herramientas para combatirla tienen que ser distintas, ¿no? Pero sí, mi experiencia en el activismo pues es una experiencia que yo en algunos aspectos, en algunas cuestiones calificaría de dura, ¿no? Y con anécdotas que, bueno, el día que se escriba la pequeña historia del activismo, yo recuerdo, para que os hagáis una idea de hasta qué punto, luego las cosas cambian, los tiempos no son los mismos, la gente cambia, la sociedad cambia y el activismo cambia y las identidades cambian, no es lo mismo, pero cuando yo empecé, recuerdo en Cogam, para que os hagáis una idea, hace 30 años, Cogam estaba celebrando su 30 aniversario y yo estaba casi desde el principio, pues había muchos gays y muy pocas lesbianas, y muy pocas, al principio creo que había 2, y luego pues ya fueron incorporándose lesbianas. Las lesbianas empezamos a reunirnos. Es una dinámica, esto es una anécdota, pero es una dinámica tradicional que tiene que ver más con ser hombres y mujeres que con ser gays o lesbianas, y esto ha ocurrido, vamos, no me lo estoy inventando. Pues las lesbianas nos reuníamos un día a la semana en grupos abiertos donde podían ir los gays. Los gays nunca iban, éramos solo porque no les interesaba nada lo que las lesbianas teníamos que decirnos los viernes, aunque el grupo era abierto. Pero jamás iba un gay, nunca un gay de Cogam ni nada. Algunas veces les invitamos porque queríamos interactuar con ellos, que escucharan nuestras, no sé, en aquel momento quejas sobre cómo funcionaba el colectivo, la visibilidad, cómo se repartían los espacios, los tiempos, etc. Y bueno, jamás iban. Si iban, en algún momento pues, se comportaban como los hombres en los grupos de mujeres, es decir, no paraban de hablar, que les quitara la palabra, nos regañaban todo el rato, nos decían que no teníamos razón, y aunque no les dieras la palabra, hablaban como 6 veces con cualquiera de nosotros, pero en fin, en aquel momento no, bueno, como tampoco iba mucho no había problema. Pero ocurrió que empezaron a entrar hombres hetero de la calle, porque se habían enterado que había lesbianas reuniéndose, y eso pues, les gustaba a los hombres de la calle, y les parecía que aquello era, no sé, excitante, supongo. Empezaron a entrar hombres y se sentaban, unos señores de la calle, y claro, pues no era cómodo, ¿no? Claro, evidentemente. Era hace 30 años, parece mentira lo que ha cambiado, es que es inimaginable lo que ha cambiado esto en 30 años, ¿eh? Ahora la gente joven no puede pensarlo y a nosotras se nos ha incluso olvidado, pero era otro mundo. Entonces, bueno, pues allá había unos señores del barrio de Chueca que venían a ver cómo se reunían las lesbianas y algunos pues decían barbaridades, otros estaban callados, pero era muy molesto. Y entonces decidimos que se cerraba el grupo a los hombres. Ahora no haría falta tener la excusa, ahora cualquier
cualquier feminista sabe que las feministas necesitamos un espacio propio, que tenemos derecho, que políticamente se explica y que nos da exactamente igual lo que opinen los compañeros, lo vamos a tener porque nos da la gana. Pero en aquel momento eso no era así. En aquel momento la verdad es que cerramos el grupo porque venían hombres heteros, ¿no? Y no estábamos cómodas y no pintaban nada. Y entonces lo cerramos. Bueno, pues los hombres gays del colectivo no habían querido nunca venir a nuestro grupo. Pero en el momento en que dijimos que el grupo se cerraba, se produjo una avalancha de gays que se pusieron al viernes siguiente en la puerta queriendo entrar. Y esto, que ahora nos hace gracia, a mí me hace gracia, pero eso demuestra las dinámicas de poder tan profundamente arraigadas que existían entre gays y lesbianas. Es decir, el colectivo, ellos tenían todos los espacios del colectivo. Teníamos un colectivo, un espacio físico de 2 pisos. Todas las charlas, todo eran gays. Las lesbianas nos reuníamos un día a la semana, una hora o lo que les daba la reunión. Todo era mixto, que es como decir que era masculino, porque incluso había espacios especialmente masculinos porque eran hasta de sexo, entonces no íbamos a ir ahí, y los otros todo era masculino, como el mundo en general, ¿no? Pero nosotras quisimos reunirnos 2 veces y los que nunca jamás habían querido entrar, pues no pudieron soportar la idea de que se les cerrara un espacio y que fuera nuestro. Y se pusieron en la puerta y nosotros nos pusimos en la puerta. Y empezaron, es que ahora me río porque además hay compañeros que todavía siguen un poco ahora y ahora nos vemos y es que nos da entre risa y vergüenza porque empezaron a empujar, nosotros empezamos a defender y allí pues nos caímos, nos pisaron, nos pegaban, nos asaltaron. Y bueno, en aquel momento no era gracioso, en aquel momento pues fue dramático, ¿no? La sensación de un poco de humillación en parte porque ellos empezaron a empujar y nos tiraron y nos pasaron por encima. Y aquello tal. Una vez que hicieron eso, se fueron y nunca más quisieron volver, porque ya habían demostrado que yo aquí entro porque me sale a mí de apoyo. Entonces, bueno, esas dinámicas, quiero decir, eso el grupo eran gays, eran lesbianas, se supone que eran unas dinámicas que en parte no se siguen repitiendo la misma, el mundo es otro, como digo, y ningún gay hoy de un colectivo haría semejante cosa, ¿no? Un poco parece que el feminismo ha entrado, que se lo sabe más o menos, que hemos trabajado. Pero en los espacios sociales sí que lo hemos trabajado y sí, pero sí que sigue habiendo muchos problemas, que lo sigue habiendo en cualquier espacio no LGTB, en cualquier partido, con los espacios de poder. O sea, el poder es lo que está... Cuando el poder está en disputa, ahí hay dinámicas que tienen que ver pues, con la masculinidad y que no permiten o que no son tan, son muy difícilmente, es muy difícil romper ahí, ¿no? Y me refiero, nosotros hemos tenido buenas convivencias después de los primeros escarceos, ya hubo formación en feminismo, tal, hasta el momento en que hubo aproximación al poder, cualquier tipo de poder, ¿no? Al poder político, la capacidad para entrar en las instituciones, etc. Ahí hubo de nuevo, la paridad estaba muy bien hasta que la paridad significó listas electorales y ahí ya no hay paridad, porque entonces vamos a ver cómo disputamos los espacios de poder, ¿no? Entonces, bueno, y ha habido que pelearlo y no siempre ha sido fácil y la experiencia de las personas trans, pues yo no la he vivido, pero supongo que habrá sido pues también muy difícil, ¿no? He vivido algunas cosas con las personas trans, que luego contaré, ya voy acabando. Ahora, bueno, no cuento luego, y además que si me ha dicho que es su tema. Pero bueno, que quiero decir que la convivencia entre todas las identidades LGTBI es difícil. Por ejemplo, una cuestión, para terminar, a veces me pregunto, y esto es una pregunta inocente, de verdad que es inocente, pero por ejemplo, nos llamamos colectivo LGTBI, y yo a veces me pregunto qué relación tienen estas siglas con la vida real de las personas, o sea, el hecho, por ejemplo, de la I, porque nosotros no tenemos ningún intersexual, yo no he conocido un intersexual. Esto no lo digo como un que bien, ¿no? Sino, o sea, es decir, los intersexuales son muy poco visibles, están poco organizados, que yo sepa en España, y aunque sí que he conocido intersexuales en América Latina, y algunos muy conocidos y muy activistas, en España yo tengo un colectivo que se llama LGTBI y no hay ningún I. Entonces, realmente hasta qué punto no estamos asumiendo identidades
entidades que tienen que hacer su proceso de organizarse, de venir. Yo como ahora, como diputada, estoy defendiendo leyes que tienen la I incorporada sin que ningún I intersexual haya venido a decirme cuáles son las reivindicaciones, sino que las consumimos de una manera teórica. O sea, yo las leo, lo sé, he leído intersexuales de América Latina, pero no tanto hayan venido a reunirse y a decirme esto es lo que tiene que estar plasmado en la ley, ¿no? Pero sin embargo parece que no puedes dejarlo fuera, pero no lo dejaría fuera por falta de interés, sino porque realmente no hay un movimiento detrás que haya venido a trabajar con las instituciones. Sí, lo debe haber, pero no hay uno que haya venido, por lo menos que se haya acercado a trabajar allí en las instituciones, en el caso de la ley.